Cada año, más de 800.000 personas a nivel mundial son diagnosticadas con cáncer de hígado y más de 700.000 personas fallecen por esta misma causa, siendo el cáncer de hígado la tercera causa de muerte por cáncer en todo el mundo. Precisamente de este tema estaremos conversando en el día de hoy en Diario de Salud con el doctor Alexis Flaquer Sánchez, radiólogo intervencionista de la Clínica Unión Médica del Norte. Doctor, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por tenerme acá en la mañana de hoy. Para mí es un placer compartir con ustedes este tema tan apasionante y tan interesante y actualmente tan en boga, sobre todo por la parte terapéutica. Me sorprendió mucho, doctor, conocer estas cifras que, bueno, acabé de mencionar. Más de 800.000 personas que son diagnosticadas con cáncer de hígado y más de 700.000 que mueren al año por la misma causa, lo que nos deja claro que es un cáncer bastante agresivo. Sí, correcto. El cáncer de hígado, sobre todo en países de esta parte de Occidente y en algunos de Oriente también, es una de los más prevalentes, sobre todo por las altas tasas de consumo de alcohol, también las altas tasas de obesidad en nuestra población. Y también si a eso le aunamos sobre todo la parte de las infecciones hepáticas virales, pues sí aumenta muchísimo la prevalencia en esta parte del mundo. ¿Qué es el cáncer de hígado en sí? Pues el cáncer primario de hígado, hay que delimitar primero sobre todo lo que es el cáncer primario y lo que son los tumores secundarios. Cuando hablamos de cáncer de hígado primario son las transformaciones neoplásicas o malignas, por decirlo en forma llana, de lo que son las células hepáticas o los hepatocitos. Y también en otro subgrupo están las transformaciones malignas o neoplásicas de lo que son las células de los conductos biliares o de la vía biliar, que también forma parte de lo que son el eje hepatobiliar como tal. Por consiguiente, esos dos grandes grupos son los más prevalentes en nuestra población sobre todo, y las transformaciones de esas células es a lo que llamamos cáncer de hígado primario como tal. Ok, de esos, ¿cuál es el más común? De esos el carcinoma hepatocelular o el primario es el más frecuente, o sea, el carcinoma de las células hepáticas es el más frecuente tanto en Estados Unidos como en esta parte del mundo. Sería la prevalencia mayor, según la OMS. ¿Y cuáles serían esas posibles causas, doctor, del cáncer de hígado? Hay tres principales causas en este contexto de carcinoma hepatocelular o de cáncer maligno de hígado. La primera de ellas, sobre todo, es la cirrosis hepática o la fibrosis de las células del hígado. Esa puede ser causada por múltiples condiciones, dentro de ellas la infección viral, tanto del virus de la hepatitis B como la C, son las más prevalentes. En segundo lugar, el hígado graso no alcohólico o las conversiones grasas del hígado en pacientes obesos e incluso en no obesos. Y también, como decíamos, las infecciones primarias de virales como la hepatitis B y C son las causas más frecuentes. Si hablamos de condiciones que pueden coadyuvar a la prevalencia del cáncer de hígado como tal, pues está la edad. Los pacientes que más frecuentemente se presentan son mayores de 60 años. La prevalencia inicial en cuanto a sexo es mayor en hombres que en mujeres. Sin embargo, hay un dato curioso que actualmente se está dando. La incidencia como tal de cáncer de hígado se ha mantenido estable para los hombres en la última década. Sin embargo, en mujeres ha aumentado un 2% anual la incidencia de cáncer de hígado en comparación con la de los hombres. O sea que es un dato importante a llevar para las damas a tomar en cuenta sobre los screenings, sobre todo para cáncer de hígado, porque sí hemos visto incluso en la práctica médica diaria nuestra, que ha aumentado muchísimo la incidencia en mujeres. Y eso tiene que ver por el estilo de vida, quizás, que han asumido las mujeres, bueno, quizás en cuanto al alcohol y demás. Correcto, se asume que, número uno, en comparación con otros tiempos, actualmente la mujer lleva un estilo de vida de igual de niveles de estrés que el hombre, come lo mismo que el hombre, tiende a tener mayor incidencia al uso de tabaco, que anteriormente no se veía, y también, sobre todo, a prácticas incluso sexuales más desinhibidas que en otros tiempos, pues que conllevan a un mayor riesgo de estar expuesto a las infecciones por virus como la hepatitis B y la hepatitis C. Y también, sobre todo, la parte de la obesidad,
y el consumo de alcohol son unos factores predisponentes importantes que actualmente se ven con mayor frecuencia en mujeres. ¿Existen otras causas, doctor, que no sea a través de la hepatitis B o C o la cirrosis por la que se pueda producir un cáncer de hígado? Sí, correcto. Hay incluso factores genéticos que se han asociado. Eso ya sería un poquito más técnico de abordar, sin embargo, hay pleomorfismos genéticos que predisponen, o sea, alteraciones genéticas que predisponen a que una persona sea más susceptible a que efectos del ambiente pues lo lleven a padecer de cáncer. En este contexto también, obviamente la obesidad en estos países de Occidente se ha asociado en gran manera a lo que es cáncer de hígado, sobre todo por la transformación de lo que se llama hígado graso, no alcohólico, y a la esteatohepatitis. Esos son factores como estadios previos a un cáncer que una persona puede padecer sin necesariamente haber padecido de una infección por hepatitis A, hepatitis C o B. Ok. Además de la genética que usted acaba de mencionar, ¿hay otros factores de riesgos que pueden predisponer a una persona ya a cáncer de hígado? Sí, dentro de esos factores de riesgo hay sustancias, incluso hay sustancias flavonoides que se encuentran en algunos hongos y algunas nueces enlatadas, tanto que nos gustan las nueces, sí, que se ha visto que ha tenido una asociación indirecta con la predisposición a desarrollo de cáncer de hígado como tal. Esto no es una asociación directa, sobre todo en los países de Occidente se supone que los mecanismos de salud pública hagan un screening para que esas sustancias no se encuentren en las nueces que consumimos, pero es un dato importante a tomar en cuenta de que no solo el alcohol, no solo la obesidad y no solo los virus de hepatitis pueden llevarte a padecer o a desarrollar un cáncer de hígado como tal. Ok. ¿Cómo puede una persona saber que quizás tiene cáncer de hígado? ¿Cuáles pudieran ser esas manifestaciones, esos síntomas? Bien, en los estadios iniciales regularmente el cáncer de hígado no presenta una sintomatología tan florida. Por eso es la importancia de que se recomienzan los screening, los métodos preventivos, los chequeos regulados con su médico primario o médico de base, regularmente los internistas, y ya de ahí, en caso de que haya alguna sospecha importante, pues se deriva a lo que son los oncólogos clínicos, que son los médicos que siguen esta parte. Sin embargo, hay marcadores séricos, o sea, en sangre, que se deben hacer dependiendo de la edad del paciente, están estipulados por las guías clínicas. Hay métodos de imágenes como la sonografía, la tomografía con medio de contraste e incluso la resonancia magnética que nos permiten hacer un screening y una visualización directa de cómo se encuentra ese parénquima del hígado a la hora de que tenemos alguna sospecha clínica de que el paciente pueda presentar algo sugestivo a. Exacto. Doctor, de los tipos de cáncer de hígado que usted mencionó, ¿hay uno que sea más agresivo que el otro? Sí, el carcinoma, los dos más agresivos que tenemos, de los cuales la incidencia nos ataca más, son el carcinoma hepatocelular y el colangiocarcinoma, que es el que conversábamos que era más asociado a la transformación maligna de las células de los conductillos biliares como tal. Esos dos son de los más agresivos e incluso cuando no se diagnostican a tiempo, la tasa de supervivencia a 5 años puede llegar hasta el 3%. Wow. O sea que es importante hacer los screenings del lugar, sobre todo para evitar que se encuentren en estadios más tardíos. O sea que una persona una vez diagnosticada con cáncer de hígado tiene una tasa de supervivencia de 5 años. No, lo que quiere decir es lo siguiente. Si una persona se diagnostica con cáncer de hígado y ya cuando se diagnostica se encuentra que hay diseminación a órganos lejanos, o lo que se llama metástasis, la tasa de supervivencia a 5 años, según los organismos estadounidenses y de la OMS, es que la tasa puede llegar hasta un 3% debajo, a 5 años. O sea que solo el 3% de esos pacientes superan la sobrevida a 5 años. Sin embargo, todo lo contrario, cuando el paciente se diagnostica en estadios tempranos, de inicio, sin llevar ni siquiera terapias avanzadas, con las terapias básicas, la tasa de supervivencia a 5 años asciende al 35-40%. O sea que hay una diferencia significativa entre tú encontrar el cáncer a tiempo en este sentido y ya cuando lo encuentras en estadios muy avanzados. ¿Afecta por completo las funciones del hígado un cáncer en esta área? Sí, correcto. Esa es una de las condiciones que llevan a las alteraciones clínicas del paciente. Cuando un paciente está en estadios avanzados de cáncer de hígado, se alteran las funciones del hígado. Sabemos que el hígado metaboliza
millones de reacciones químicas Sí. en el cuerpo y por consiguiente vemos que estos pacientes se dematizan mucho, se llenan de líquido, se les eleva el abdomen, que es lo que llamamos ascitis por acúmulo de líquido, entre otras cosas. Pueden tener alteraciones del sistema de coagulación, son pacientes que sangran con mucha facilidad y por consiguiente ya son pacientes muy delicados cuando llegan a estadios avanzados y que llevan de un manejo multidisciplinario a la hora de manejarlo, sobre todo desde el punto de vista hospitalario. Ok. Usted mencionaba que el cáncer de hígado es más frecuente en hombres que en mujeres. Sin embargo, en los últimos años se ha visto un aumento del cáncer de hígado en las mujeres. Hemos visto en otros tipos de cáncer, por ejemplo, cáncer que quizás aparecían ya en personas de edad madura, comenzar a aparecer en personas jóvenes. ¿Esto ha pasado con cáncer de hígado? Sí, con cáncer de hígado actualmente las estadísticas hablan que a partir de los 60 años. Algunas décadas antes eso era un poco mayor, sobre todo también hay que tomar en cuenta la tasa de supervivencia actual de la población general. Sí. 5 décadas previas la tasa de supervivencia no era la misma que es la de hoy en día con los advenimientos en el área de salud que tenemos. Sin embargo, sí, en la práctica clínica diaria vemos pacientes cada vez más jóvenes que padecen de esta enfermedad y sobre todo, y lo más alarmante es que son pacientes jóvenes con estadios avanzados de la enfermedad. Wow. Por consiguiente, eso sí ya llama mucho la atención en cuanto a cuáles serían esos factores que están predisponiendo a esos jóvenes a padecer. En nuestra población, recordemos que el consumo de alcohol es bastante importante y también toda la parte de las infecciones virales en la niñez no tratadas, sobre todo hepatitis B y C, eso también es importante. ¿Cómo diagnostican ustedes el cáncer de hígado? Como te decía, el cáncer de hígado, desde el punto de vista clínico, hay marcadores tumorales, como la alfa-fetoproteína, entre otros, que utilizan tanto los médicos internistas como los oncólogos clínicos para sospechar desde el punto de vista clínico que el paciente pueda padecerlo. Ya luego viene de la mano un conjunto de batería de estudios de imágenes, dentro de ellos de inicio el ultrasonido, que puede darnos una visión directa en escala de grises de lo que es el hígado, y ya pasando ahí a lo que sería la tomografía computarizada, con utilización de medio de contraste y la resonancia, pues ya son métodos diagnósticos mucho más específicos y que nos permiten hacer un diagnóstico casi con una especificidad que supera el 90% en el caso de la tomografía y la resonancia en cuanto a cáncer de hígado. Ya por último, para hacer lo que sería la diferenciación del tipo de cáncer como tal, el método diagnóstico importante, o más importante en este caso es la biopsia percutánea guiada por imágenes también. Okay. En este caso se toma una muestra del hígado, unos cilindros con una aguja especial guiada por imágenes y esa muestra se manda al laboratorio de patología y es el laboratorio de patología quien, dependiendo de algunas pruebas moleculares, determina qué tipo de cáncer de hígado es y cuál sería incluso el mejor tratamiento a seguir para ese tipo de cáncer de hígado. Usted mencionó que, bueno, lamentablemente las personas que son diagnosticadas con cáncer de hígado son diagnosticadas en estadios ya avanzados. A mí siempre me gusta preguntar precisamente en qué estadio llegan las personas a las consultas, porque nos da como una imagen del nivel de conocimiento que tienen las personas con relación a este tipo de enfermedades. Y usted decir que una persona llega o que la mayoría de las personas llegan ya en estadios avanzados realmente preocupa bastante con relación a este tipo de enfermedad. ¿Qué se pudiera hacer? ¿Existe alguna forma de que las personas quizás pudieran detectar un poco más a tiempo el cáncer de hígado para no llegar ya a un estadio avanzado a consulta? Sí, eso es tan sencillo, pero a la vez tan complejo como con una sola palabra decirlo, prevención. Si todos los ciudadanos toman las medidas de prevención y se educan en cuanto a esto, esa parte es sobre todo muy delicada, la parte de educación para la salud, en la cual el Ministerio de Salud Pública ha hecho un hincapié importante, pues yo creo que sería el primer paso y el de mayor ayuda en cuanto al diagnóstico temprano de esta condición, porque si el paciente se revisa periódicamente con su médico de base, con su médico familiar o su médico internista, pues entonces estamos seguros de que el tamizaje y el screening para estos pacientes va a arrojar estadios muchísimo más tempranos en los pacientes que ya están padeciendo esta condición y por consiguiente mejores tasas de supervivencia para la población dominicana en general en este sentido se verían en los gráficos estadísticos. O sea que yo creo que eso principalmente, la parte de la prevención
y el tamizaje a tiempo, tomando en cuenta la población en riesgo. Hay nuevas tendencias, nuevas terapias con relación al tratamiento de cáncer de hígado. Doctor, coméntenos un poco acerca de en qué consisten estas terapias. Sí, bueno, estas terapias, número uno, hay que resaltar que las terapias van a ir guiadas sobre todo por el oncólogo clínico. El oncólogo clínico es quien va a determinar, número uno, el estadio en el que se encuentra el paciente, y número dos, qué línea terapéutica sería la adecuada para el estadio y para el tipo de paciente de manera individual en este sentido. Anteriormente se utilizaban dos líneas terapéuticas principales que se podían combinar o no. Número uno era la cirugía. Si se encontraba un tumor de hígado que era resecable desde el punto de vista quirúrgico, pues se operaba el paciente y se le daba terapias ayudantes por el departamento de oncología en cuanto a quimioterapias o incluso inmunoterapias, dependiendo. Habían pacientes que en otro escenario ya se encontraban fuera de lo que sería el escenario para poder operar, ya el tumor o era muy grande o estaba en una localización que no permitía al cirujano hacer la resección, pues se le daban terapias solamente de manera adyuvante para mejorar ese sentido. Hace unos años ya, tanto en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, incluso en nuestro país, ya se están implementando. Son terapias mínimamente invasivas que ayudan tanto a la parte quirúrgica como a la parte clínica del tratamiento del cáncer de hígado. Una de ellas sería la quimioembolización transarterial de esos hepatocarcinomas. O sea, imaginémonos de manera sencilla de que se pueda aplicar la quimioterapia en vez de por la vena de manera sistémica en el paciente, que se pueda aplicar directamente y únicamente en la arteria que está nutriendo ese tumor, y que luego de que apliquemos esa quimioterapia, pues apliquemos un fármaco o unas moléculas que cierran esos vasos de manera permanente para que el tumor no se nutra y no siga creciendo. Esa es una de las nuevas terapias que se ofrecen y que ya incluso están siendo ofrecidas en nuestra ciudad, en Clínica Unión Médica del Norte, por un servidor y un equipo de médicos que nos acompañan. Y en segundo lugar, también serían las terapias ablativas o de ablación. Son terapias por medio de aplicación de calor controlado, en este caso microondas, a través de una antena mínimamente invasiva de manera percutánea, sin hacer cirugías mayores, sin incisiones mayores, mediante las cuales, guiados por imágenes, aplicamos calor directamente en la lesión, dependiendo del tipo de lesión y la localización, y eso permite que ocurra una necrosis coagulativa, o sea, que las células, en este caso malignas, mueran en su mayoría y pues, por consiguiente el tumor pueda ir regresando. Hay que tener claro de que no en todos los casos estas terapias son curativas, sino que pueden ser adyuvantes. Por ejemplo, tengo un tumor de 5 centímetros, en los cuales aplicamos tanto la quimioterapia intraarterial como la ablación. Ese tumor pasó a 2 centímetros, mejoró la función hepática del paciente, el paciente puede ir a cirugía o puede responder mejor a las terapias inmunológicas. O sea, es una terapia que puede ir tanto de la mano como previo a cirugía o suplir la cirugía en algunos casos, que el paciente no tenga que operarse, o incluso que se haga después de. O sea, que es una terapia que viene a ayudar y que ya se está utilizando y que está aprobada por todas las guías, tanto europeas como americanas o estadounidenses, para el tratamiento de algunos tipos y de algunos estadios del cáncer de hígado. En ese Cuando sentido. usted habla de cirugía, ¿estamos hablando de un trasplante? Sí, hay dos tipos de cirugía para cáncer de hígado en ese sentido. Esa parte sí la abordan mucho la parte de los cirujanos, pero hay dos tipos, o una resección parcial de lo que sería el hígado, o sea, cortar una parte del hígado y dejar la otra parte funcionante, si es que solo hay un tumor de un lado o dos y el otro está libre de enfermedad. Pero si el hígado está completo, lleno de enfermedad, entonces ahí lo que iría sería trasplante de hígado. Para el trasplante, incluso las terapias de quimioterapia intraarterial y de ablación pueden ser como puente al trasplante. En pacientes en que no pueden ser operados para una resección parcial, pero que pudieran ir a un trasplante, pero sabemos que el trasplante, sobre todo en nuestro medio, toma mucho tiempo. Sí. Puedes mantener al paciente en condiciones más estables luego de estas terapias como puente al trasplante. Por eso te decía que estas nuevas terapias mínimamente invasivas vienen a ayudar tanto a la parte quirúrgica como a la parte clínica en el manejo de cáncer de hígado para nuestros pacientes. Ok, entonces son terapias que ayudan como usted menciona, a mejorar como la calidad de vida del paciente en lo que llega, vamos a decir, la cirugía. En algunos casos, claro que sí, y en otros de los casos
también en lo que vienen estas terapias a suplir la cirugía. Podemos tener casos, y hemos tenido casos en donde tú aplicas las terapias de quimioterapia intraarterial y de ablación y el paciente no aumenta el estadio clínico y por consiguiente el paciente está parcialmente curado y no necesita ser llevado a cirugía, sino que con las terapias clínicas solamente puede llevar una tasa de supervivencia alta en comparación con otros. Todo depende del estadio del paciente. O sea, no necesariamente estas terapias van previo a cirugía. Pueden incluso sustituir a la cirugía en algunos casos específicos, obviamente. Excelente. ¿Y desde hace qué tiempo, doctor, están ustedes realizando este tipo de terapias allá en Clínica Unión Médica? En Clínica Unión Médica del Norte a partir de este año. O sea, a partir de este año ya se han hecho los primeros casos. Pero en el mundo y en otras partes incluso se han hecho de hace varios años ya. O sea, donde yo me formé, que fue en México, en el Hospital General de México, se hacían 5, 6, 7 diarias de estos procedimientos a los pacientes, porque en México también tiene una alta incidencia de cáncer de hígado, una población alta de cáncer de hígado. Por consiguiente, esas terapias eran muy frecuentes en el día a día. Y sí, son terapias que tienen la ventaja de que el paciente, aparte de que son mínimamente invasivas, la recuperación es muy rápida, el paciente a las 24, máximo 48 horas está descargado del hospital, se puede ir a su casa con una incisión mínima en el área, por ejemplo, de la ingle, donde se inserta el catéter y sin recuperación mayor ni los efectos secundarios de una cirugía mayor como tal. Excelente. ¿Y qué tal ha sido la experiencia de ustedes con este tipo de terapias aquí en Santiago y en nuestro país? Pues gracias a Dios, los casos que tenemos en Clínica Unión Médica del Norte, que ha sido el centro donde se han practicado, han sido desde el punto de vista técnico 100% exitosos. Estos casos, en estos pacientes que hemos tenido, han sido descargados, como te digo, la máxima fue a las 48 horas, en donde ya el oncólogo clínico da el seguimiento para entonces ver cómo van descendiendo los niveles de marcadores tumorales y cómo ascienden los niveles de función hepática, y ahí vemos cómo va la evolución del paciente y si necesita alguna otra terapia o no. Hasta ahora, gracias a Dios, han sido terapias muy exitosas, muy seguras y sin ningún grado de complejidad mayor a las que están descritas ya. O sea que gracias a Dios hemos comenzado con muy buen pie y esperemos que así sea y que la población cada día más se eduque en este sentido y que estas terapias puedan llegar a todas las personas que lo necesiten. Y son una esperanza, doctor, estas terapias para, vamos a decir, reducir esas tasas de muerte por cáncer de hígado. Sí, yo creo que es una ayuda. Obviamente cuando hablamos de tasas de mortalidad hay muchos factores que tomar en cuenta, no solo este tipo de terapias, es todo, como decíamos, la prevención, el tamizaje y el diagnóstico temprano de esta condición, pero sí, definitivamente viene a ayudar a un sinnúmero de terapéuticas, tanto quirúrgicas como clínicas, a la hora del manejo de estos pacientes, y claro que sí, ayuda muchísimo y sobre todo reduce muchísimo la tasa de complicaciones de las terapias previas que existían hasta el momento en cuanto al cáncer de hígado. Sabemos, doctor, que no hay cifras ni estadísticas específicas con relación a nuestro país y el cáncer de hígado, pero de acuerdo a los casos que ustedes atienden y que reciben allá en consulta y demás, es muy frecuente el cáncer de hígado aquí en nuestro país y sobre todo aquí en Santiago. Sí, bastante. Como te decía, como tú bien decías, no podemos dar una cifra exacta. Sin embargo, la prevalencia sí es importante. Yo creo que tomando en cuenta la extrapolación con el nivel poblacional que tenemos comparándonos con Estados Unidos, yo creo que va muy de la mano. O sea, sí se ven muchos casos, sobre todo muchos casos ya en estadios avanzados. Y eso es lo que preocupa. Eso es donde queremos intervenir, a de que estos pacientes puedan diagnosticarse a tiempo, puedan llevar terapias que los lleven a llevar una calidad de vida y aumentar muchísimo la tasa de supervivencia e incluso llegar a curación, como se han visto en muchos de estos pacientes. Doctor, ¿dónde las personas pueden consultar con usted? Bueno, nosotros estamos ubicados tanto en la Clínica Unión Médica del Norte, en el área de imágenes médicas de la Torre E, en la Torre Nueva de la Clínica Unión Médica del Norte, y también en la práctica privada en Flaquer Imágenes Médicas, ahí en la Avenida Las Carreras. Estamos a la disposición. Y sobre todo, y yendo de la mano siempre de lo que son los oncólogos clínicos y los cirujanos oncólogos, que son los principales referidores, también los gastroenterólogos de estos pacientes, son los que, la puerta de entrada de estos pacientes a estas terapias oncológicas como tal. Obviamente estas terapias no son dirigidas solamente
por un equipo como el nuestro, sino que ya viene de la mano de un gastroenterólogo que lo vio primero, un Exacto. oncólogo clínico que indicó y que sugirió la terapia en beneficio del estadio de ese paciente. O sea que sí, es un manejo multidisciplinario a la hora de ver estos pacientes. Doctor, agradecerle a usted por haber tomado parte de su tiempo para venir aquí y compartir con nosotros sobre este tema de suma importancia. A ustedes también agradecerles por estar allí con nosotros y será hasta otra entrega más de Diario Te Salud.